Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos una vez más a Delante de la Biblia. Soy Henry Brito. En nuestros dos programas anteriores descubrimos que Romanos 9 no comienza hablando del cielo o del infierno. Pablo está respondiendo una pregunta muy específica. ¿Falló Dios porque Israel rechazó al Mesías? Hoy llegamos al corazón del capítulo. 3 preguntas serán respondidas. ¿Es Dios injusto? ¿Quién endureció el corazón del faraón? Y la tercera pregunta, ¿qué significa el alfarero y el barro? Abramos nuestras Biblias y descubrámoslos. Pero antes vamos a ir al Padre en oración. Amantísimo Padre nuestro, hoy llegamos a uno de los textos más profundos de toda la Escritura. Danos reverencia, que podamos escuchar lo que tú dices. No más, no menos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, abramos nuestras Biblias hoy en Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Y responde inmediatamente: en ninguna manera. ¿Por qué alguien haría esa pregunta? Porque Pablo acaba de decir que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Recuerde los versículos que vimos en el programa anterior. Entonces alguien podría decir: eso no parece justo. Pablo responde: Dios nunca actúa injustamente. Y es bueno que tengamos eso muy presente. Pero observe algo. Pablo no intenta defender a Dios diciendo que Jacob era mejor. No. Más bien afirma que Dios tiene derecho a actuar conforme a su propósito. Eso nos enseña una verdad muy importante, querido oyente. Dios nunca es injusto. Aunque muchas veces no entendamos completamente sus caminos, Dios nunca actúa con injusticia. Pasemos ahora a la segunda parte del estudio. Vamos a avanzar un versículo más. Vamos a ir ahora al versículo 15 del mismo capítulo 9. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo está citando a Éxodo capítulo 33. Y permítame, por favor, buscar ese versículo para seguir en el contexto. Éxodo 33, versículo 19, dice: recuerde que Dios está hablando con Moisés y le dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mire la cita: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así comienza ese versículo. ¿Qué está ocurriendo en Éxodo? Es bueno que veamos el contexto. Israel acababa, mis amados, de fabricar el becerro de oro. Todo el pueblo merecía juicio. Sin embargo, Dios mostró misericordia. Ahora usted se preguntará: ¿por qué Dios mostró misericordia? Porque la misericordia nunca se merece. Si la misericordia fuera merecida, querido oyente, ya no sería misericordia. Entonces, Pablo usa este ejemplo
para recordar que nadie puede exigirle salvación a Dios como si fuera un derecho. La salvación siempre es un acto de gracia. Ya respondimos la primera pregunta, si Dios era injusto. Vamos a la segunda pregunta de este episodio. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Vamos a avanzar, por favor, en el versículo 17 de Romanos 9. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire el versículo. Para esto mismo te he levantado. Muchos preguntan, ¿creó Dios a Faraón solamente para condenarlo? Veamos el relato en Éxodo. Aquí ocurre algo muy interesante. Las primeras veces el texto dice que Faraón endureció su corazón. Veamos el relato en Éxodo. Busquemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Recuerda el contexto aquí en Éxodo capítulo 8. Está justo pasando la plaga de ranas. En el versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Así que cuando Aarón extendió su mano sobre el río, ¿verdad? Se llenó todo Egipto de rana. Versículo 5 y 6 de Éxodo 8, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. En el versículo 8, mire lo que dice el faraón. El faraón llama a Moisés y le dice, ora a Jehová para que quite la rana de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, pues ¿qué hizo Moisés? Moisés oró al Señor, cesa la plaga, y entonces en este versículo 15 que leímos, dice, viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea, ya se desaparecen las ranas, dice la palabra, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Ok? No pierda el contexto para que pueda entender este segundo punto que estamos viendo del endurecimiento del corazón del faraón. Vamos a quedarnos ahí mismo en Éxodo 8 y vamos a avanzar al versículo 32. Dice otra vez, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vamos ahora a Éxodo 9, avancemos un capítulo, el versículo 34. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureciendo su corazón, él y sus siervos. En este capítulo 9, en el versículo del 8 al 12, pasó la plaga de úlceras, y en los versículos del 13 al 35 de este mismo capítulo 9, está afectando la plaga de granizo. Y aún así registramos en estos tres eventos que el faraón endureció su corazón. No que Dios le endureció el corazón. El faraón endureció su corazón. Después el texto comienza diciendo, Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿qué significa esto? Muchos estudiosos entienden que Dios confirmó a Faraón en el camino que él mismo había escogido. Faraón rechazó repetidamente la voz de Dios. Así que finalmente Dios lo entregó a la dureza de su propio corazón y utilizó esa situación para manifestar su poder y liberar a Israel. Otros intérpretes sostienen que el endurecimiento de Dios fue una acción soberana desde el principio para cumplir sus propósitos. Ambas posiciones buscan ser fieles al texto, pero es importante notar que el relato de Éxodo describe tanto decisiones de Faraón como acciones de Dios. Y Romanos 9
retoma esa historia para destacar la soberanía divina en el desarrollo del plan de redención. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta que falta por responder. ¿Qué significa el alfarero y el barro? Hasta ahora hemos visto que si es Dios injusto, respondimos con la Biblia. Vimos la segunda parte, la segunda pregunta, ¿quién endureció el corazón de Faraón? También vimos respuestas bíblicas y vamos a responder la tercera pregunta. ¿Qué significa el alfarero y el barro? Y aquí vamos a continuar en Romanos capítulo 9 y avanzaremos los versos 20 y 21. Leemos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Observemos, querido oyente, versículo 20, la parte B. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Muchos leen este texto y concluyen inmediatamente, oh, ¿Dios crea una persona para salvarlas y otras para condenarlas? Pero, ¿de dónde tomó Pablo esta ilustración? Nada más y nada menos que del profeta Jeremías. Abramos Jeremías, capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo del programa, ¿verdad? Pero quiero señalar en Jeremías 18 por lo menos el capítulo 1 y 2. Mire lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué encuentra el profeta? Un alfarero. Mientras trabajaba, el vaso se echa a perder. Entonces el alfarero toma el mismo barro y hace otro vaso. Leamos versículo 3 en adelante. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora leamos ahí mismo en Jeremías 18 los versículos del 7 al 10, por favor. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Dios dice, si una nación se arrepiente, yo cambiaré el juicio anunciado. Si una nación se aparta, cambiaré la bendición anunciada. Observe, por favor, querido oyente. El punto principal de Jeremías es la autoridad de Dios sobre las naciones y su derecho a actuar con justicia y misericordia. Pablo utiliza esa imagen para afirmar la soberanía de Dios. La pregunta que seguiremos explorando es cómo esa soberanía se relaciona con la responsabilidad humana y con la salvación individual. ¿Qué aprendemos hoy, querido oyente? Aprendemos que nunca debemos enfrentar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. La Biblia enseña ambas verdades y nosotros debemos aceptar ambas, aunque todavía existen aspectos que sobrepasan nuestro entendimiento. Querido oyente, la humildad también es parte del estudio bíblico. Concluyendo el programa de hoy, aprendimos, en primer lugar, que Dios nunca es injusto. Recuerde eso, querido oyente. En segundo lugar, aprendimos que la misericordia siempre es inmerecida. Obviamente, si se merece, ya no es misericordia.
En tercer lugar, el relato de Faraón muestra tanto la responsabilidad humana como la acción soberana de Dios. En cuarto lugar, el alfarero tiene autoridad sobre el barro y Pablo usa una imagen del Antiguo Testamento que debe leerse en su contexto. Romanos 9 todavía no ha terminado y tampoco el argumento de Pablo. Muchos estudios terminan aquí. Nosotros no, porque Pablo sigue escribiendo. En el próximo programa entraremos a Romanos capítulo 10 y descubriremos algo sorprendente. Después de hablar de la soberanía de Dios, Pablo dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo armonizan Romanos 9 y Romanos 10? Ese será nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos en este día. Soy Henry Brito. Esto fue Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Recuerde siempre, la Biblia nunca se contradice. Cuando dos pasajes parecen difíciles de armonizar, no debemos escoger uno y eliminar el otro. Debemos seguir estudiando hasta que toda la Escritura hable. Que Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos en Delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.